Puestos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 10 al 12, para comenzar el tema de esta mañana. Hechos capítulo 19, versículo 10 al 12, gloria a Jesús. Los que tienen su guía de escuela dominical, el leccionario pentecostal, es la lección número 21 que tenemos acá para el día de hoy, y es algunos personajes claves del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 19, versículo 10. Así puestos en pie lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos aquí en tu casa, Señor, el día de hoy. Comenzamos con Pedro. Pedro fue el que comienza. Pedro va a ser el primer predicador, pero quiero ver nomás estos versículos de Pedro para que veamos qué clase de hombre era Pedro. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 12, Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ese es Pedro, un hombre que el Señor levantó, un hombre común y corriente como usted y yo, con quizás virtudes, pero también con muchas debilidades, con muchas flaquezas como ser humano. Y el libro de los 4 evangelios muestra las flaquezas de Pedro, a tal grado que Pedro fue el que negó a Jesús. Cuando aquella mujer le preguntó: tú andabas con él, tú eres de los discípulos de él, y dijo: yo no, y ni siquiera lo conozco. Entonces ese es Pedro, que fue un cobarde. Tiene varias debilidades como ser humano, igual que usted y yo, y no estamos en posición nosotros de juzgarlo, que quizás nosotros hubiésemos dicho: yo no lo hubiese negado al Señor. Bueno, así dice usted, pero hay otras cosas que usted pueda hacer, porque somos débiles en cierta manera. Pero al Señor le agradó levantar a estos hombres para llevar el evangelio de Cristo Jesús. Pedro, después de la resurrección de Cristo Jesús, cuando él es testigo de la resurrección de Cristo Jesús, hay un cambio grande en él. Todavía podemos verlo en acción en el capítulo 1 de Hechos, antes de que venga el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y él propone que hay que poner a uno que tome el lugar de Judas. Parece que va a ser como el líder de la iglesia él allí en ese sentido, porque dice: va a haber que poner a uno que sustituya a Judas, el que se ahorcó, el que entregó al Señor por unas monedas de plata. Y entonces lo miramos ahí en acción. Pero hay un gran cambio en él cuando Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuando Pedro es llenado del Espíritu Santo y fuego, ahora es un hombre completamente diferente. Ya no es aquel cobarde que delante de aquella mujer no tuvo valor de decir: sí, yo conozco a Jesús, sí, yo soy uno de ellos. Ahora sí lo miramos con un poder y una unción extraordinaria. Y miramos que Pedro se va a convertir en el primer predicador de la iglesia. Y en su mensaje pentecostal, el mensaje
que predicó en el día de Pentecostés. Por eso es que yo le llamo el mensaje pentecostal de Pedro. Él proclama que Jesús es el Mesías, es el Cristo, proclama que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y hace un gran énfasis en la resurrección de Cristo Jesús. Y ese fue el mensaje que Pedro, Pablo y los demás predicaron, incluso Esteban y Felipe. Ese es el mensaje que predicaban. Jesús murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, fue sepultado pero resucitó. Y ese ha sido el mensaje extraordinario del Evangelio de Cristo Jesús, es que Jesús ha resucitado. En Lucas capítulo 1, donde leímos, dice que con pruebas indubitables, pruebas que no pueden ser contradichas. Hay muchas pruebas de la resurrección de Cristo Jesús. Sabe que en la escuela nos enseñan acerca de Alejandro Magno, Alexander the Great. Y yo creo en Alejandro Magno. E incluso cuando yo estudiaba en la universidad fue uno de mis favoritos personajes. Me encantó la vida de Alejandro Magno, Alexander the Great, para los que han estudiado en inglés. Me encantó y yo creo en Alejandro Magno. Yo creo que vivió, que conquistó por el imperio de Grecia. Él conquistó hasta la India, se cree, conquistó tanto, más que ningún otro. ¿Y sabe cuántos documentos tenemos de Alejandro Magno? No más 3 documentos originales. Yo leí uno de ellos, que es el de Plutarch. Lo leí en la universidad para un essay que tenía que escribir, y tenemos solamente 3. ¿Y sabe cuántos manuscritos tenemos acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús? Tenemos 5,500 documentos originales del Evangelio de Cristo Jesús. Y alguna gente dice: yo creo en la ciencia, yo creo en lo que la escuela enseña, pero yo no puedo creer en la Biblia o acerca de Jesús. Y yo digo, qué lástima, porque creen en Alejandro el Grande, Alexander the Great, y nomás tenemos bien poquita evidencia tenemos de esa gente. Y tenemos más evidencia de Cristo Jesús que de cualquier otro personaje en la historia completa, y especialmente de su resurrección. Está bien claro que Jesús resucitó, y las evidencias son contundentes. Si uno le pone atención y lee lo que dicen los 4 evangelios, el libro de los Hechos, si uno lee incluso a los enemigos de Jesús y a gente como Josefus, que fue un historiador del tiempo de Jesús, si uno lee lo que él dice, usted se dará cuenta que hay evidencias que Jesús resucitó de entre los muertos. Y por eso es que yo lo creo 100%. Y hay mucho más evidencia para creer en la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos que de cualquier otro personaje en la historia. Así es que a los jóvenes y a los adultos que dudan, yo les digo, pongan su fe en Cristo Jesús. Sabe que siempre está el argumento que cuando se quiere decir, bueno, es que están enseñando la teoría de la evolución. Y dijo un profesor, dice, en la escuela estamos para enseñar ciencia, y las ciencias son hechos verificados, dijo, son hechos verificados. Entonces no podemos nosotros enseñar que Dios creó los cielos y la tierra, porque eso es religión, y hay que tener mucha fe para creer que Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces ellos le llaman a nuestra creencia religión, y dicen que no hay evidencia, y que lo de ellos sí hay evidencia, y que lo de ellos es ciencia. Y yo cuando los oigo digo, wow, da como un poco de enojo, porque uno dice, qué mentirosos, porque lo de ellos tampoco tiene evidencia así sólida como ellos quieran decir, hechos verídicos. Imagínense que ellos dicen que la teoría de la evolución, porque yo les dije en la universidad, sigue siendo una teoría, y se me molestaron. Bueno, sí, pero no, me dicen, hay hechos, there's facts about la evolución, hay hechos. ¿Y qué hechos hay acerca de la evolución? ¿Qué hechos hay que de verdaderamente hemos evolucionado de diferentes animales a lo que es el ser humano? Y sabe, uno de los grandes evidencias que tiene es el moth, que es como un murciélago. Vivía en la ciudad, era como color blanco, se lo llevan al bosque donde no hay luz, y ¿saben qué color se hizo? Negrito, ¿verdad? Moreno, así bien negrito. Entonces dijeron, ahí está la evidencia de la evolución. El moth era más claro en la ciudad, y en el bosque se hace oscuro, evolucionó.
Y eso siempre hemos visto, eso se llama adaptation, eso no es evolución, eso es adaptación. Nosotros los seres humanos, los que viven en África donde pega el sol fuerte, ¿cómo son? Bien negritos, ¿verdad? Yo llego casi al color de ellos, así de negritos. Y los que viven en Europa, donde hay muchos árboles, al norte de nuestro planeta, donde hay muchos árboles y no es tan caluroso, ¿qué color se hace? Güeritos, como muchos de ustedes, ¿verdad? Bien güeritos. Y entonces, y es una adaptación, eso nunca ha sido evolución. Pero ¿sabe qué dice la misma definición de evolución en lo que es la enciclopedia o lo que es el libro de ciencia que acepta el estado de California? ¿Sabe qué dice? Que la evolución es un proceso no supervisado, no lo estaban supervisando, no estaba siendo manejado, sino que es al azar, y que es que una especie se convierta a otra especie. Ahora, que me hubieran dicho que el moth se convirtió a un gato y hay evidencias que se hizo gato, entonces sí, la evolución es 100%, yo soy el primero en decirles, la evolución existe. Pero ese animal siguió siendo la misma clase de especie de animal. Nunca jamás en la historia de la humanidad hemos visto que una especie se transforme a una especie, que un gato se haga un caballo, que evolucione eso. Jamás, jamás. No hay evidencia para eso. Y yo les he dicho muchas veces, imagínense que dicen que del reptil evolucionó el pájaro. Y yo digo, qué locura, porque los reptiles tienen unas garras bien fuertes, se pueden subir en cosas, en los árboles, en las piedras. Pero para poder evolucionar tuvo que dejar las garras fuertes y tenían que convertirse en plumas. Y yo digo, imagínense cuando está evolucionando y y toma millones de años, ¿no? Millones. Y de repente ya ni puede escalar ni tampoco puede volar. Así es que anda ahí todo, se lo van a comer, ¿verdad? Porque como está evolucionando, no fue que un cambio de garras a ala, tuvo que tomar un montón de procesos. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir? Es ilógico. La teoría de la evolución se oye bonita, pero no hay bases científicas. ¿Sabía usted de que decían que el planeta Tierra tenía 4 billones de años? Científico comprobado, porque ellos tienen la ciencia y nosotros tenemos la religión. Entonces en la escuela no pueden enseñar religión, pero sí ciencia. Y ciencia es facts, hechos verídicos. ¿Y sabe qué decían? 4 billones de años, eso hace unas décadas atrás. Y dijo un ancianito, cuando iba a la escuela decían que eran 4 billones. Ahora están diciendo que es 12 billones de años que tiene el planeta Tierra. Y entonces dije, ¿qué pasó? Que no era ciencia y con los hechos, y ahora ¿cómo es que ya tiene 12 billones? Y yo no fui a la escuela hace mucho, dice. Nomás fui a la escuela hace unos 20 y algo años. ¿Cómo es que ya tiene 12 billones? Y hoy no sé cuántos años dice que tiene la Tierra, no he verificado, pero todo va cambiando. A mí me habían dicho que venía un Ice Age. Cuando estaba en high school, Ice Age, ese era lo más grande que se nos hablaba en los finales de los 80 y los 90. ¿Y sabe qué le dicen ahora? Global warming. Se está calentando el planeta. Entonces, ¿a dónde están los hechos? ¿A dónde está la ciencia que ellos dicen? Ellos también tienen que tener mucha fe para creer que el mono evolucionó y se hizo un ser humano. Se requiere más fe en esas cosas que tener fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra y creer en Jesús que resucitó entre los muertos. Los apóstoles no se avergonzaban de predicar y enseñar que Jesús resucitó porque ellos eran testigos oculares de la resurrección de Cristo Jesús. Han pasado 2000 años, estamos en el siglo XXI ahora, y ellos estaban en el siglo I, en el primer siglo, y nosotros ahora, 2000 años más tarde, tenemos que seguir predicando que Jesús resucitó porque Él verdaderamente resucitó. Gloria a Jesús. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Miramos que Pedro se hace el primer predicador. El mensaje de Pedro, la base es la resurrección de Cristo Jesús, porque si Jesús murió por nuestros pecados pero quedó muerto, de nada le sirvió a Él ni a nosotros. Pero la verdad es que Jesús resucitó, confirmando que Él es el Cristo, el Mesías, y se cumplió la profecía de que iba a resucitar. Pedro también lo miramos haciendo el primero que el Señor usó para hacer un milagro de sanidad extraordinario con aquel cojo.
de años de estar cojo, el Señor usó a Pedro y a Juan para sanar a aquel cojo. Pero Pedro es el que le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese es Pedro. A tal grado que Pedro estuvo predicando, lo persiguen, lo echan preso, y aquí miramos en Hechos capítulo 5, nos resume el gran poder que había en el apóstol Pedro, que a tal grado que la gente ponía a los enfermos a la orilla de la calle porque sabían que Pedro iba a pasar allí, y cuando Pedro pasara, aunque sea la sombra de Pedro, pudiera sanar al enfermo, y se daba. Dice que traían gente de todas partes, de las ciudades vecinas, traían al apóstol Pedro y a los demás apóstoles para que oraran por ellos y fueran sanados, y los espíritus inmundos salieran de ellos. Era extraordinario lo que estaba haciendo el Señor a través de la vida del apóstol Pedro y de los demás apóstoles. Ahora, de Pedro pasamos al apóstol Pablo, pero quiero decir esto de Pedro, que Pedro es el primero también que le va a predicar a los gentiles, y el Señor le mostró que tenía que ir a la casa de Cornelio. Cornelio manda, porque un ángel se le apareció y le dijo: ve a tal lugar y pídele a Pedro, a Simón, que le llaman Pedro, que venga y te explique las cosas que tenía que explicarle. Y en eso Pedro dice que le están preparando alimento, y él sube arriba de la casa, y está ahí él esperando y está orando, cuando de repente tiene una visión y mira que baja un lienzo con diferentes clases de animales inmundos. ¿Sabe cuáles son los animales inmundos? Son los animales que no se pueden comer. Por ejemplo, los animales que sí se pueden comer es la res, las ovejas, los cabros. Todo eso son animales que se pueden comer. Y dentro de las aves y los peces también hay animales que el Señor dijo que pudieran comer. Pero los animales inmundos son los que no se pueden comer. Y el más famoso de los animales inmundos es el puerco, ¿verdad? Ese es el más famoso. Y parece que para nosotros es el más rico. Nos gustan mucho las carnitas, las pupusas de chicharrón. Les cuento que van a ver después del culto. Bueno, entonces el puerco es uno de los más famosos inmundos. Pero también está el conejo. El conejo, en algunos países como México y Centroamérica, se comen también el garrobo, las iguanas, los huevos de las iguanas y cosas así, cosas que son inmundas. Pero en el lienzo que bajó, dice que la visión le dijo a Pedro: levántate, mata y come. Y él le dijo a la voz que le habló, le dice: Señor, yo nunca jamás ha entrado algo inmundo en mi boca, yo no puedo. Y dice que hasta 3 veces se le apareció la visión y le dijo lo mismo: levántate, mata y come. Y lo único que había ahí para comer eran cosas de las que nosotros comemos, porque nosotros comemos, los gentiles comemos de todas esas cosas. Entonces al final le dice la voz, que es el mismo Señor Jesús: no llames inmundo lo que yo he santificado. No le llames inmundo a lo que yo he dicho que está bien que se coma. Porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra, cuando los fariseos y los líderes religiosos se molestaban porque los discípulos comían sin lavarse bien las manos, entonces Jesús les dijo: ¿saben qué? No es lo que contamina al hombre lo que entra a la boca del hombre. No es lo que contamina al hombre lo que entra al hombre. Porque lo que entra en la boca del hombre va a salir a la letrina, dijo Jesús, fíjense. Así dijo Jesús: lo que no contamina al hombre lo que entra a la boca, porque eso va a salir a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre, porque del corazón del hombre vienen las envidias, las lascivias, el adulterio, la fornicación, las contiendas y chismes, y todo eso viene del corazón del hombre, y eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de uno puede contaminar a los demás. Un chisme contamina a medio mundo, ¿verdad? Un enojo contamina a los demás. El adulterio, la fornicación contamina y daña a familias enteras. Así es que dijo Jesús: eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra a la boca del hombre. Y dice allí mismo que allí Jesús purificó todos los alimentos. Desde allí, antes de eso, no podían comer puerco, no podían comer peces sin escama, sino que solamente los animales
puros para comer. Entonces ahí Jesús purificó todos los alimentos. Y cuando Dios le dice a Pedro esto, también purifica todos los alimentos, diciéndole: no le llames inmundo lo que yo he purificado. Entonces Pedro entendió que tenía que ir. Cuando tocan la puerta y le dicen que lo vienen a buscar, él entendió que había que ir. Cuando Pedro está en la casa de Cornelio, dice que mientras él les predicaba y les hablaba de Cristo Jesús, de repente fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y los gentiles incircuncisos que no guardaban el sábado, que comían comidas impuras como nosotros, empezaron a hablar en otras lenguas y fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces Pedro dijo: bueno, si el Espíritu Santo los bautizó, ¿por qué yo no los puedo bautizar en agua? Y habían ahí 7 judíos con él, y él tomó a la familia de Cornelio, a Cornelio y los de su casa, y los bautizó por primera vez. Fueron bautizados personas no judías al cuerpo de Cristo, se hicieron parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo. Y eso fue a través del apóstol Pedro, porque después se le va a conocer a Pablo como el apóstol a los gentiles. Pero verdaderamente que el primero que le predicó a los gentiles y fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego y los bautizó fue Pedro. Él fue el primero en hacer esto. Incluso en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se está hablando qué vamos a hacer con todos los gentiles que se están convirtiendo, qué vamos a hacer con las misiones internacionales, porque en los de Jerusalén todos eran circuncidados, todos guardaban el sábado, todos no comían puerco, todos conocían la ley de Moisés. ¿Qué hacemos entonces con la gente que se está convirtiendo en otros países que no guarda la ley de esa manera, no guarda el sábado, no se han circuncidado y comen de todo? Entonces Pedro estuvo en ese concilio, también el apóstol Pablo, y los 12 apóstoles estuvieron allí, y Pablo incluido y otros más y otros ancianos, y quedaron de acuerdo que lo único que tenían que cuidarse los gentiles era de la fornicación, de la idolatría, de la comida de ahogado. Por eso es que nosotros no podemos comer gallina ahogada o un animal ahogado. En nuestro caso tenemos que sacarle la sangre completamente. Se dan cuenta que allá en nuestros países agarraban la gallina y la agarraban del cuello como matraca para matarla. Los cristianos no podemos hacer eso porque nomás la ahoga. Y si se la cocina así nada más, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que degollarla y ponerla patas arriba con el cuello para abajo, que toda la sangre salga. Esa es la manera cristiana: cortarle el cuello y que le corra toda la sangre, porque no la podemos comer con la sangre. Los que no creen eso, pues nomás le agarran el cuello y raca, y ahí está, ¿verdad? Pero nosotros no. Igual con cualquier animal que se va a comer, tiene que sacar la sangre. Y también dice que no coma, ¿qué? Sangre. No puede comer sangre, no podemos comer sangre. Esas son las únicas 4 cosas que nos dijeron. No nos dijeron que guardáramos el sábado, que nos circuncidáramos, nada de eso. Nomás dijo no idolatría, no fornicación y adulterio, no ahogado y no comer la sangre. Y la sangre, ¿cuál es un platillo famoso de sangre? Morcilla, moronga es otra, ¿verdad? Y son sangre caulada. Eso nosotros como cristianos no lo podemos comer. Así que Pedro estuvo ahí cuando se tomó esa decisión. De repente miramos que el apóstol Pablo se convierte. Él era un perseguidor tremendo de la iglesia. Perseguía a la iglesia cruelmente. Era un fariseo, estudiado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Tenía algo interesante el apóstol Pablo, que él era ciudadano romano de nacimiento, de Tarsis. Ahí había nacido, y como él nació ahí, era ciudadano romano. Y yo me imagino que así como nosotros entre los latinos nos hacemos ciudadanos americanos, los que hemos nacido en Latinoamérica, nos hacemos ciudadanos americanos, pasando un proceso legal y todo hasta lograr ser ciudadanos americanos. Pero hay unos latinos entre nosotros que han nacido ciudadanos, ¿verdad? Y nuestros hijos que nacen acá ya son ciudadanos americanos. Pero sabe que hay una región, hay varias regiones en el mundo, que los que nacen en esas regiones son ciudadanos americanos. Y para nosotros los latinos tenemos la isla de Puerto Rico, que el que nace en Puerto Rico es ciudadano americano de nacimiento, ¿verdad? De nacimiento. Y Pablo era así. Pablo era ciudadano romano
de nacimiento de una región que el que nace allí es ciudadano romano. Aunque él era judío 100% y orgulloso de ser judío y guardaba toda la ley judía y de padres israelitas, pero por el lugar donde nació, él era ciudadano romano de nacimiento. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9 de que él llevaba cartas para perseguir a los cristianos en Damasco, y allí el Señor Jesús se le apareció, el mismo Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso va con lo que les dije al comienzo. ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? No era apóstol para entonces. Saulo de Tarsis. ¿A quién seguía él? A la iglesia. Pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues a mí? ¿Verdad? O sea que el que está operando en la iglesia es Cristo Jesús. Jesús sigue enseñando y sigue haciendo a través de la iglesia. Por eso es que Jesús le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice, Jesús se le revela y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Jesús empieza a tener una conversación con Saulo, y allí Saulo prácticamente se convierte, queda ciego, lo tienen que llevar de la mano hasta Damasco, lo entran a la ciudad y ahí se queda por 3 días, no comió ni bebió nada. 3 días de ayuno, comenzando su conversión al evangelio directamente en ayuno. Y entonces allí el Señor le revela a un hermano de Damasco que fuera a orar por Saulo, y el hermano le dice al Señor: Señor, este hombre viene a matar a los hermanos y trae cartas de los ancianos de Israel y viene a matarnos. Ve, le dice, porque este va a ser un instrumento grande para mí. Y además que él ha visto en visión que un hermano que se llama Ananías llega y le pone la mano y recobra la vista. O sea, yo ya le enseñé que tú vas a llegar, ve. Y entonces se va él, y justamente así le dice: hermano Pablo, así se refirió a él, hermano Pablo, el Señor me ha mandado y dice así, así, y lo bautizó en agua, oró por él y se le cayeron unas escamas de los ojos porque había quedado ciego, y se le cayó y recobró la vista. Ahí Saulo es transformado y desde allí en adelante se va a conocer como Pablo, y después el mismo Espíritu Santo lo va a hacer apóstol. Y gracias a eso es que tenemos la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, y además de eso que fue el más usado para llevar el evangelio al mundo entero, más que Pedro. Pedro comenzó fuerte, pero después Pablo lo sobrepasó en la segunda parte del libro de los Hechos, y ahora estamos aquí en el apóstol Pablo. Y quiero que vean esto, un resumen de la vida del apóstol Pablo o del ministerio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 19. Hechos 19, así como les leí de Pedro, hoy quiero leerles de Pablo. Mire lo que dice, lo que leímos al comienzo cuando comenzamos el mensaje, Hechos 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínense cómo el Señor lo usó para predicarle a tanta gente, más de lo que Pedro le predicó. Pedro se quedó casi solo en Jerusalén, y hasta que fue a predicarle a Cornelio, pero casi su área fue por ahí, no muy lejos. Pero Pablo llegó a toda Asia. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. ¿Quién hacía los milagros cuando Pedro caminaba y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos? Era Dios, era Jesús. Jesús a través de estos hombres. Y entonces aquí claramente nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces dice acá de que los paños de Pablo que él usaba para secarse el sudor, quizás cuando estaba predicando o estaba algo, entonces la gente le decía: me regala este pañuelo, porque miraron que él se había secado el sudor, se había limpiado. Y Pablo: sí, está bien. Y lo llevaban y se lo ponían al enfermo. ¿Y qué pasaba cuando se lo ponía? Se sanaba. Imagínense ustedes qué poder tan extraordinario el que Dios operaba en estos hombres. Era cosa poderosa. Con Pedro, la sombra. Con Pablo, el paño con el que se había secado. Eso
tenía cierto poder, cierta virtud, que la gente se sanaba. En el Antiguo Testamento encontramos algo similar. Dice que Eliseo había muerto. Eliseo fue usado por Dios poderosamente, oró para que resucitara el hijo de la viuda. Milagros extraordinarios. Una vez hizo flotar una hacha, que son de hierro, la hizo flotar en el agua, porque a un hombre se le había ido, estaba preocupado porque era prestada el hacha, y entonces la hizo flotar, y así muchos milagros. Y cuando había muerto, dice de que venían bandas armadas de Siria, y de repente una gente han abierto ahí el sepulcro, un hoyo para enterrar a su muerto. Y bueno, y dice que cuando lo están enterrando, miran que vienen las bandas armadas de Siria, y se asustaron, y dice que tiraron al muerto, rápido lo tiraron, y ahí estaban los huesos de Eliseo. Y dice que cuando tiraron al muerto, ellos salen corriendo, y después parece que no iban corriendo de la banda armada, sino que del muerto que los viene siguiendo, porque el muerto también salió corriendo detrás de ellos, porque dice que cuando tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Imagínense, qué poder más extraordinario. La Biblia no dice que iban corriendo del muerto después, pero yo me imagino, wow, yo creo que hubiera corrido más fuerte yo si ese muerto resucitó y me viene siguiendo. Así es que extraordinario poder, la sombra, los paños, los huesos de un muerto. Y eso es por el poder de Dios, no del hombre, del poder de Dios en los hombres, hombres que se santificaron 100% para la obra del Señor, se dedicaron completamente a la obra del Señor, hombres que cultivaron su vida espiritual, no cediendo para los deseos de la carne. Por eso la Biblia dice: no satisfagan para los deseos de la carne, las concupiscencias y todas esas cosas, sino que cultiven su vida espiritual para que haya poder y unción en cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo Jesús. Pablo, el Señor lo usó para llevar el evangelio hasta Europa. En el libro de los Hechos miramos que Pablo en la segunda parte es el personaje número 1, incluso se termina ahí. Lucas se añade al equipo de trabajo del apóstol Pablo, y miramos ahí por el capítulo 16 o 17 que ya Lucas ya no habla en tercera persona, sino que ahora ya se incluye, habla en primera persona, dice fuimos, y ya se incluye. Antes decía fueron, ¿verdad? Antes decía ellos, ahora dice nosotros, porque Lucas ahora es parte y anda involucrado en el ministerio del apóstol Pablo hasta Hechos capítulo 28, cuando se acaba ahí. Pablo se hace la figura principal del evangelio de Cristo Jesús, llevándolo a todo Asia Menor y a Europa, incluyendo Roma, Grecia y hasta España. Él quería llegar con la palabra del Señor. Ahora, dejamos a esos dos apóstoles y nos movemos a dos diáconos. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, miramos acá un discurso de Esteban defendiendo el evangelio de Cristo Jesús. En Hechos capítulo 6 dice que escogieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que fueran los diáconos de la iglesia, ya que hubo un gran problema, incluso hasta se habló de discriminación y prácticamente racismo en la iglesia misma, cuando se enojaron los griegos, porque parece que le daban más atención a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos. Y hubo un pleito: ustedes son unos racistas, ustedes discriminan contra las viudas de los griegos. Imagínense qué problema tener eso en la iglesia. Y allí en la iglesia de Jerusalén habían mezcla de judío con judíos que hablaban griego. No es que eran griegos 100%, no eran judíos, pero hablaban griego y tenían cultura griega, como nos pasa a nosotros cuando vamos a Latinoamérica, ¿verdad? Hay hermanos bien mexicanos que ya tienen 20, 30 años acá, y cuando van para allá de regreso para México, los americanos, aunque él es bien mexicano, pero rápido le detectan que él viene de Estados Unidos y le dicen americano. Y igual a nosotros en El Salvador, ¿verdad? Una vez yo iba para Mianguera en una lancha y estaban hablando de los americanos. Yo no sabía que estaban hablando de mi persona, y si yo soy salvadoreño, yo nací en El Salvador, pero para ellos el americano, ¿verdad? Porque tengo 35 años en Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó acá.
eran todos judíos, nomás que eran los que hablaban bien el griego y tenían cultura griega. Y entonces hubo una discriminación. Después es que van a entrar bien los griegos. Y para resolver, no era que había discriminación, nomás que rápido la gente tilda de eso. No había discriminación alguno, sino que había negligencia, pero no era discriminación. Hoy en día, rápido los medios de comunicación dicen discriminación, racistas. Y no es así, ¿no? Porque rápido usan la carta del racismo. Y eso pasó aquí en el libro de los Hechos. Rapidito usaron la carta de racismo o de prejuicio, de hacer diferencia entre personas. Pero la verdad que no era así. Los apóstoles no tenían un corazón así. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a escoger diáconos. Ustedes, iglesia, escojan hombres para que se encarguen de esto. Dice que escogieron a 7, entre ellos a Felipe y a Esteban. Esteban fue el que más sobresalió de los 7, es el más conocido. En el capítulo 7 de Hechos miramos de que él da una defensa del evangelio extraordinaria. Si usted se lee todo este capítulo, que es de 60 versículos, va a quedar impresionado, que también va narrando. Y la historia de Israel la narra muy bien, y toda esa historia de Israel apunta y señala hacia Cristo Jesús, toda esa historia. Y él lo lleva en orden, porque él está diciéndole: Jesús es el Cristo, ustedes lo mataron, pero él resucitó y él es el Cristo verdadero. Y prácticamente les dice, así como José era el salvador de la nación de Israel, pero sus hermanos lo rechazaron, lo quisieron matar, pero lo vendieron, pero después se dan cuenta la segunda vez, José se les revela y le dice: yo soy José, vuestro hermano. Y dice que lloraron todos, y entonces en la segunda vez reconocieron que José era el salvador de ellos y se postraron delante de José. La primera vez lo rechazaron. Moisés también sabía que Dios lo iba a usar a él como salvador de Israel en Egipto, pero la primera vez lo rechazaron. Y dice que él, por defender, y esto Esteban se los cuenta ahí en el capítulo 7, les cuenta todo esto, yo lo estoy resumiendo, pero de esto él está hablando en el capítulo 7, y le dice: Moisés, él sabía que Dios lo iba a usar para salvar a su pueblo, y una vez miró a un egipcio que le estaba pegando a un judío y lo estaba maltratando, y cuando Moisés ve eso, le cae, pero le duele tanto y se enoja tanto de que este egipcio esté abusando a su hermano. Y Moisés es príncipe de Egipto, porque Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, así es que él anda vestido de príncipe. Él vive en el palacio, él no hace ladrillos, él no hace pirámides, porque él es príncipe, pero él sabe que él es judío, él sabe que él es parte de ese pueblo que está siendo oprimido, y él anda bien bañadito, bien con su traje bien lindo y todo de príncipe. Cuando ve eso se molestó, ya basta, y agarró a ese egipcio y lo mató. Entonces, después que lo mató, ¿qué he hecho? Por esto me pueden meter preso, esto va a ser un problema. Así es que lo entierra. Y después pasaron los días y va él, dice, caminando, y de repente dice que miró que se peleaban 2 judíos y se estaban insultando, se estaban peleando, y viene él y dice: hey, cálmense, ¿qué están haciendo? Si son hermanos, tranquilo, porque como que si Moisés siente que él tiene una obligación de ser un líder en la nación de Israel, y tranquilos, cálmense, ¿qué les pasa? Y viene uno de ellos y le dice: o me piensas matar como mataste a aquel egipcio que escondiste y lo enterraste. Cuando Moisés escuchó eso, creo que se le pararon los pelos de atrás, como: ¿cómo sabe? ¿Quién me vio? Llega a su casa a agarrar sus cosas y se va antes de que se corra la voz de que él ha matado, y se va por 40 años al desierto, hasta que el Señor lo llama y regresa. Y el punto de Esteban es de que la primera vez lo rechazaron y no lo quisieron como su líder, pero la segunda vez lo aceptaron como su líder, y Moisés sacó a Israel de Egipto. Y prácticamente Esteban les está diciendo esto: ustedes rechazaron a Jesús, Él es el Cristo, pero en su segunda vez, cuando Él regrese, ustedes lo van a aceptar, porque así como hicieron con José, como hicieron con Moisés, la primera vez no lo aceptaron y la segunda vez sí. Así va a ser. Y mira cómo concluye su discurso en Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo:
He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después, ya les conté, se convirtió en el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban, por lo tanto, se convierte en el primer mártir de la iglesia, el primero asesinado por predicar el evangelio de Cristo Jesús con una sabiduría extraordinaria que no podían contradecirle. Y la manera que él expuso el Antiguo Testamento señalando que Jesús es el Cristo es extraordinario. Le recomiendo que lea el capítulo 7, es extraordinario. Un hombre lleno del poder de Dios y de sabiduría. Esteban no se mira que hizo milagros, prodigios, pero sí se mira que tenía una sabiduría tremenda para dar defensa del evangelio. Y además de eso miramos que tenía un corazón grande, lleno de amor, a tal grado que le dijo: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Ellos lo estaban apedreando, lo estaban matando, pero él les amó y les perdonó en medio de que lo estaban matando. Ahí él pidió: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así como Jesús dijo también en la cruz del Calvario: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así Esteban también, igualito que nuestro Señor: Señor, perdónalo. Y todos los mártires de la iglesia, desde Esteban hasta el día de hoy, cuando mueren a manos de hombres malos que los matan por predicar el evangelio, sabe que ellos siguen amándolos. Y la gran mayoría de los cristianos en el mundo, cuando mueren pidiendo que el Señor tenga misericordia de aquellos que los matan. Y nosotros aquí en este país y Latinoamérica no hemos visto mucho asesinato de cristianos, prácticamente nada de persecución, pero les cuento que en los países árabes, en los países musulmanes, en Corea del Norte ahorita mismo, Corea del Norte es el país donde más mata a los cristianos. El otro día miré un video que sacaron de Corea, que a los cristianos, ¿sabe cómo los hacen? Por lo menos en ese video, en esa ocasión, los pararon arriba de sus bicicletas, colgados del cuello, y cuando dieron la orden, tumbaron las bicicletas para que ellos quedaran colgados, por ser cristianos, por haber seguido a Cristo Jesús. Dios bendiga a los de Corea del Sur, donde está la iglesia más grande evangélica pentecostal del mundo, con 1.3 million miembros. Yo estuve allí en Corea del Sur, en Yeouido, en Seúl. Es la iglesia evangélica más grande del mundo, pentecostales. Y la pude ver, 800,000. Es increíble. ¿Sabe que en el condado Kern somos 600,000? Incluye Bakersfield, Delano, Tehachapi. 600,000 y algo es el condado Kern. Y hay una iglesia en Corea que es 800,000, más grande que todo el condado Kern. Imagínense usted, así de grande es esa iglesia, para que tengan una idea. Y ellos están mandando misioneros al mundo, incluyendo el norte y la China, y se está predicando bastante. Dios bendiga a estos coreanos que están haciendo un trabajo extraordinario para llevar el evangelio a esa área de donde son países crueles, donde matan a los cristianos. Y estoy seguro que todos esos cristianos siguen amando a los que los matan, porque su idea es que ellos se conviertan a Cristo Jesús, y que quizás en su muerte, que esta gente pueda ver de que esta gente verdaderamente ama a Dios y que han nacido de nuevo. Él es Esteban, hizo un trabajo extraordinario, y a través de eso es que la iglesia tuvo que salir de Jerusalén y ir al mundo entero, porque se dio una persecución grande con la muerte de Esteban y la iglesia tiene que salir. Eso me lleva al segundo diácono y el último de los 4 que quiero hablarles hoy, ahí mismo Hechos capítulo 8, versículo 4. Esto es lo que sucede con la muerte de Esteban. Tienen que irse a otros lugares y llevan el evangelio. Dice Hechos 8:4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
Gloria al Señor. Así es que el Señor usó a Felipe, no era diácono, pero lo usó para evangelizar. Se convierte en el primer evangelista, el primero que sale a evangelizar, y el Señor lo respalda con señales, milagros y prodigios también, igual que los apóstoles. Un hombre común y corriente de la iglesia que el Señor le da el poder para predicar el evangelio, sanar enfermos y hacer maravillas. Felipe evangeliza a Samaria, también evangeliza a un hombre de Etiopía, a un africano de Etiopía, le predica el evangelio llegó a Etiopía por ese hombre. Hasta el día de hoy Etiopía es fuerte en el evangelio de Cristo Jesús por lo que Felipe hizo cuando iba en el camino ese hombre y lo bautizó en agua y así lo envió para Etiopía. Así es que miramos acá dos apóstoles extraordinarios y miramos dos hermanos comunes y corrientes como usted y yo, que también el Señor los usa. Pero aún los dos apóstoles que les he mencionado eran hombres con debilidades, hombres que tenían muchas cosas malas. Pablo, no se diga, un asesino, un hombre lleno de ira, de odio, pero el Señor lo cambió y el Señor lo transformó, porque el evangelio de Cristo Jesús llega a los hombres y Dios ha querido usar a los hombres para llevar este evangelio. Así como estos cuatro que he mencionado, así cada uno de nosotros, el Señor nos puede usar de igual manera, porque el Señor le ha placido usar al hombre, a la mujer, para llevar este evangelio al mundo entero. Esa ha sido la voluntad de Dios. Dije que eran 110 personas que se mencionan en el libro por nombre. En el libro de los Hechos se mencionan 110 nombres de personas que ayudaron a llevar este evangelio. Pero somos millones los que estamos llevando este evangelio. Al Señor le place usar a nosotros, hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso. Así le plació. Claro que no está limitado a eso, porque en el libro de Apocalipsis dice que el Señor va a enviar a un ángel que lleva el evangelio eterno. Bien, Dios hubiera podido usar ángeles para llevar este evangelio, pero el Señor le plació usarnos a nosotros. Y viene el día en que otra vez los ángeles se van a accionar, y yo creo que accionan hoy en día para ayudarnos a llevar este evangelio. Pero para mí es una alegría que Dios pueda usar a los hombres, a las mujeres, porque eso quiere decir que me puede usar a mí, y eso quiere decir que lo puede usar a usted también. Así que dejémonos usar, santifiquémonos, consagrémonos para que el Señor nos use para llevar este evangelio al mundo entero, y que nos use para hacer estos milagros y prodigios y predicar esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 4 ejemplos que hemos podido ver en el libro de los Hechos. 4 nombres: Pedro, Pablo, Esteban y Felipe. Pero así hay muchos nombres en la Biblia, y así hay muchos nombres que están escritos en el libro de la vida, que somos útiles para tu reino. Ayúdanos a ser útiles en tu reino y poner por obra tu palabra y llevar este evangelio hasta lo último en la tierra. En este primer domingo del mes, culto misionero, Señor, que tú nos ayudes a llevar esta palabra al mundo, nos des poder y unción de lo alto, y que tú también, Señor, respaldes nuestro mensaje con milagros, señales y prodigios, con sanidades, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación en esta hora para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús. Hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Mencioné acerca de los libros. El libro de los Hechos es un libro histórico, pero hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida, y dice la Biblia que en aquel día se va a abrir el libro de la vida, y los que no fueron hallados sus nombres en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. ¿Estará su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo podemos lograr que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? Bien fácil. Dice la Biblia que la salvación está bien cerca de usted, en su corazón y en su boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida, como testimonio de que lo que Él hizo en la cruz es verdadero. A través de Él nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados y tenemos vida eterna. Lo único que tienen que hacer es creer en Él y recibirle. Pues la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted quiere recibirle? ¿Quiere creer en Él? En el momento que usted le recibe, en el momento que usted lo confiesa, bien cerca de usted, en su corazón y en su boca, en el momento que usted lo confiesa,
ahí su nombre es escrito en el libro de la vida. Y queremos guiarle en una oración para que usted se asegure que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No tiene por qué morir eternamente, no tiene por qué ser condenado eternamente. Si Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted no sea condenado, y esa es la razón por qué nosotros estamos acá, para predicar y anunciarle eso a los hombres, que puede tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Hay alguien acá que quisiera entregar su vida a Jesús? ¿Hay alguien acá que quisiera reconciliarse con el Señor? ¿Alguien acá que quisiera aceptarle? Levante su mano y vamos a hacer una oración especial por usted. Si hay alguien que quisiera aceptar a Jesús, levante su mano y vamos a hacer una oración especial por usted. Hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a abrir el altar. Si hay alguien que está enfermo y necesita sanidad, pase por acá. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice también de que con los paños de Pablo eran sanados. También dice la Biblia que oraban por los enfermos y eran sanados. El Señor quiere que prediquemos el Evangelio y que sanemos a los enfermos también. Así que vamos a orar por sanidad. El altar está abierto si usted quiere pasar por sanidad. El Señor está acá. Si usted tiene alguna necesidad esta semana, quizás usted tiene alguna cita importante, pase al altar. Vamos a orar alguna situación que se está viviendo. Aquí está el Señor para bendecirle y sanar. Le voy a pedir a los ministros de alabanza que ministren al Señor mientras oramos por los hermanos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria a ti, porque tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú eres el Dios sanador, el Dios restaurador, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande, en el cual tenemos vida y tenemos también sanidad. Y tenemos, Señor, bendición, porque te hiciste maldición en esa cruz para que nosotros fuéramos bendecidos y alcanzáramos las promesas hechas a Abraham, Señor. Padre, te pido que bendigas a este pueblo, que seas tú bendiciendo a este pueblo con sanidad, con restauración, con bendiciones de lo alto, con prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor, nos acercamos a ti, mi Dios. Oh, nos acercamos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo, quiero ser un reflejo de tu amor.
quiero vivir, Señor. Quiero vivir solo de tu voluntad. Dile al Señor, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, sí, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, una vez más al Señor. Jesús, tú eres Señor, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, sí, oh Jesús. Yo puedo, Señor, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a invitar a los diáconos que pasen al altar. Cada primer día de la semana sacamos un momento especial en el culto para pedirle al Señor que bendiga nuestras finanzas, que bendiga lo que es las cosas materiales, las finanzas de cada hogar de los que estamos aquí representados. En la parte de afuera, cuando entró, quizás miró la mesa de misiones donde se le está regresando el sobre de la promesa de fe. Recuerden su promesa de fe. El primer domingo del mes es el culto misionero y es un buen día para depositar su promesa de fe. Si no la tiene preparada para hoy, no se preocupe. Cualquier domingo, cualquier día de la semana usted puede entregar su promesa de fe, siempre y cuando cumplamos con la promesa que hemos hecho al Señor. Así que vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas especiales. Quiero comunicarle a nuestros invitados de que esta ofrenda es de corazón. Si usted no vino preparado para esta ofrenda, no se preocupe. Esto es de corazón, no es a la fuerza. Para los hermanos de la iglesia saben que no es a la fuerza, no es por obligación, sino que debe ser de corazón, como dijo el apóstol Pablo, que no sea a la fuerza que cada quien propuso, que dé como propuso en su corazón, con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Así que vamos a orar por las finanzas de cada uno. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Separamos nuestros diezmos y ofrendas especiales para ti. La promesa de fe para las misiones, la promesa para la radio, Señor. Gracias te damos por las bendiciones que nos has dado en esta semana, en esta quincena o en este mes. Y de lo que nos has dado ahora nosotros separamos una parte y lo hacemos con alegría para traerlo al alfolí, Señor. Lo hacemos con alegría y con gozo, sabiendo que tú tomarás estas finanzas para la expansión del evangelio, para el sostenimiento de esta iglesia local, para el sostenimiento de los ministerios de esta iglesia local, la radio, Señor, para los misioneros que tenemos alrededor del mundo, en todo el planeta Tierra, Señor, donde tenemos estas 66 familias que sostenemos, Padre, alrededor del mundo, y aparte de los proyectos de misiones que tenemos alrededor del mundo. Padre, bendice y multiplica y bendice en la ofrenda, Señor. Bendícela en las manos de la tesorería, Padre, en la administración de esta iglesia, y que pueda ser multiplicada. De igual manera, te pido que bendiga las finanzas de cada familia aquí representada, de cada individuo aquí representado, Señor, que tú multipliques y bendigas su finanza, Señor. Te pido que no le falte el trabajo, que no le falte la clientela en sus negocios, y te pido que nos des sabiduría e inteligencia para usar sabiamente ese 90% que nos queda, o esa cantidad que nos queda después de dar para tu obra. Danos sabiduría para usarlo sabiamente, y que también tú lo tomes y lo multipliques milagrosamente. Y también te pedimos, Señor, que no se vaya en saco roto, que no se nos vaya así disipado, así nada más, Señor, sino que tú lo guardes y nos ayudes para prosperar en todo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo le pido que traiga sus diezmos y ofrendas especiales al alfolí. Recuerden, la ofrenda que va suelta es la ofrenda de amor que va para una familia necesitada de nuestra iglesia. La ofrenda suelta es la ofrenda para una familia. Gloria a Jesús.
proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Sí, Señor, te adoramos. Vamos a decirle al Señor, queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Dile, queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. Puede tomar su